Bueno, muy buenos días. Estamos acá reunidas, muy contentes de encontrarnos una vez más en el marco de este ciclo que se llama Preguntas a la Escena, que lo estamos coorganizando entre los docentes de la orientación Artes Escénicas, de la licenciatura en Arte y Gestión Cultural, de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. Ellos son Rodrigo Cuesta, Nelson Balmaceda, Ana Cubeiro y yo, Laura Fobio. Y desde el año pasado estamos generando estos ciclos que registramos y grabamos en co-coordinación con la INCRIT, con la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Sin embargo, es un espacio del conversatorio con artistas en el marco de desmontajes de obras que vamos a ver con los estudiantes de Arte y Gestión Cultural, y lo venimos haciendo desde hace unos años también, como una práctica que es estética, que es pedagógica, que es didáctica, pero que también es poética y es política. Y en esta oportunidad estamos con todo el elenco de la obra El Más Llorado, que se estrenó en agosto en una sala muy querida de Córdoba capital, que se llama El Cuenco. Ahora vamos a presentar a los integrantes de ese elenco. Y también decirles que este conversatorio se enmarca y está sucediendo en las terceras jornadas latinoamericanas de diversidades, géneros y disidencias sexuales, organizadas por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, y estamos muy contentes desde Córdoba en aportar este espacio de diálogo con nuestros estudiantes y con los artistas también. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Rodrigo Cuesta. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo quiero decir algo antes de que arranquemos, y que si bien este es un conversatorio donde seguramente discutiremos un montón de cosas, es un espacio también amoroso y relajado, ¿no? Entonces digo, bueno, conversemos, a ver qué sucedió, qué nos sucedió a nosotros yendo a ver la obra, y bueno, nada, que la pantalla ya nos pone un poco tensos, entonces bueno, nada, calculo que de a poco nos iremos aflojando y relajar y conversar tranquilamente sobre lo que hacemos y sobre lo que vimos. Bueno, a mí me toca presentar un poquito al grupo, una sala muy querida, decía Laura recién, el Cuenco Teatro. Bueno, una sala es mi segunda casa. En realidad yo quiero agradecer que hayan aceptado la propuesta de ir a nuestra casa a ver una obra nuestra, de lo que sucede ahí en el Cuenco, y sepan que siempre son bienvenidos a nuestros espacios. Es una sala que en abril cumplió 28 años en el Medio Teatral Cordobés. Es una de las primeras salas allá a lo lejos y hace tiempo. Ahora son casi 50 salas las que tiene Córdoba, pero en ese tiempo éramos poquitos. Fue mudándose hasta que nos ubicamos finalmente ahora en el barrio de Alta Córdoba, en la calle Mendoza 2063. Bueno, el espectáculo es una coproducción de El Cuenco Teatro, justamente, y Compañía La Mora, que ya nos dirán un poquito luego Rodi y Gastón de qué va La Mora. Los integrantes de El Más Llorado son Gastón Mori, Rodo Ramos, Josefina La Fuente Muscará, que las veo ahí, enorme, Macarena Castaño ahí. Bueno, no me quiero olvidar también del diseño de luces, que lo hizo Víctor Acosta, que ya hablaremos seguramente un poquito sobre eso. También el diseño de sonido, ¿verdad? CCQ. Y también estuvo dando vueltas y aconsejándolos y mirándolos Montse González. Sí, Montse González. Bueno, nada, ya tendremos como lugarcitos para hablar sobre los demás participantes que no están hoy con nosotros. No sé qué más decir, les voy a dar la palabra para que se presenten rapidito ustedes, porque si no yo puedo llegar a hablar nada. Esto. Rodo, Gastón, José y Maca, vayan abriendo sus micrófonos, se presentan y tranqui. Bueno, empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Gastón Mori, actor, director del Más Llorado.
y bueno, no sé qué más presentación, siento que me estoy diciendo el currículum, pero bueno, nada, eso. En este caso dirigí la obra con Rodo, que es mi marido, entonces el trabajo ha sido más que nada un trabajo profundo de hace rato, y bueno, yo soy más actor que director, pero en este caso soy el director. Eh, Nada más creo. Yo soy Rodo, soy Rodo Ramos, actor y dramaturgo y gestor, productor y un montón de cosas en el cuenco, entre miles de cosas más que hacemos ahí. Y bueno, y ahora en esto, devenido como en un bailactor, sería. No es un bailador, sino es un bailactor, con la Maca compartiendo escena ahí. No sé, no tengo más nada para decir, me parece. Ok, Le dejo la Maca. tranqui, tranqui, ya iremos charlando. Maca. Ahora, ahí voy. Mi nombre es Macarena Castaño, soy bailaora y profe de flamenco. Bueno, y fui convocada por Rod y por Gastón para formar parte del elenco del Mayorado. Así que bueno, ahora incursionando un poquito en esto de la actuación. Así que bueno, eso. Bueno, yo soy Josefina, estoy estudiando la licenciatura en teatro en la UNC y dentro del equipo del mayorado estoy haciendo la asistencia de dirección. Bueno, buenísimo. Nos aboquemos a El Mayorado, entonces. Yo les voy a contar una anécdota rapidita y luego voy a dar el primer disparo al Rodo. En el año 2022 nos convocan para hacer un homenaje a Pier Paolo Pasolini, poeta, dramaturgo, escritor, a los 100 años de su nacimiento, el Instituto Italiano de Cultura. Nosotros hacemos un espectáculo que se llamó Vaffanculo, destrozando a Pasolini, y lo estrenamos en noviembre. En ese espectáculo, en este homenaje que le hacíamos a Pasolini, había muchos teléfonos, cada tanto sonaban los teléfonos, a medida que íbamos haciendo la obra, era Pasolini, hablábamos en italiano, él no le gustaba lo que estábamos haciendo, entonces había una pelea, había traducciones, nuevamente sonaba el teléfono, era Pasolini, nuevamente el teléfono era Pasolini, hasta que en un momento suena el teléfono, atiende Gastón en escena y empieza a hablar en español. Sorprendidos Rod y yo, no sabíamos qué pasaba, y que era Lorca, que llamaba para que le hiciésemos un homenaje a él también. A lo que nosotros terminábamos diciendo, pero está loca, la loca, qué sé yo, y le cortábamos. Bueno, el otro día conversando con el Rod y con Gastón, yo pensaba que sí, que realmente de ahí había aparecido, bueno, esta cuestión de seguir con este homenaje a Lorca, ya que nos había llamado por teléfono en este juego teatral que hacíamos. Y sí, efectivamente es así. Ya Rodo lo complementa un poquitito. Y ya le subo la pregunta directamente, es cómo aparece en realidad, si es a partir de ese momento en que Lorca nos llamó por teléfono allá lejos y hace tiempo. Y bueno, ¿y qué sucedió con la dramaturgia? ¿Cómo empezó el proceso de esta escritura? Sé que Poeta en Nueva York fue uno de los libros que más usaste para este espectáculo, que es un libro que Lorca no llegó a publicarlo, sino que se publicó 4 años después de su muerte. Y bueno, ¿y cómo apareció ese proceso, Rodito, de la escritura, de los poemas y de esto que sucede con tu escritura? Y también saber si sucede algo en la escena que luego te llega a escribir, o estás acostumbrado ya a una escritura en escritorio, una dramaturgia en escritorio, o si algo de lo que sucede en escena te lleva a la escritura en la casa. Eso. Haceme acordar después de esa pregunta porque me la voy a olvidar seguro. Bueno, dale. Empieza un poco con Vaffanculo, el proceso, sobre todo porque nosotros en Vaffanculo hablábamos sobre Pier Paolo Pasolini y sobre el crimen de odio que había tenido él, entonces nos preguntábamos eso, de la forma en la que muere. Para los que no lo saben,
le cortan las orejas, le quiebran los dedos, le arrancan, un horror, lo prenden fuego, le pasan el auto por encima, lo orinan, le pegan con cadenas, con maderas, y muere porque se le rompe el corazón. Y entonces, en esa búsqueda sobre este crimen de odio que nos llama Lorca, que sí sabía que había muerto por la dictadura, pero no tenía como muy en claro cuál había sido la forma en la que había muerto él. Y en una de las actas, cuando me pongo a investigar sobre Federico, descubro que lo habían matado de 2 tiros en el ano, que lo nombramos en la obra. A él lo llevan detenido y en el medio del camino de esa detención le hacen cavar su propia fosa y le pegan 2 tiros en el ano y lo dejan morir. Entonces, bueno, ahí se me despierta el universo de la necesidad de tener que hablar sobre eso, sobre este crimen de odio, y particularmente porque es homosexual, digo, también la imagen es bastante fuerte, ¿no? No lo matan de 2 tiros en la cabeza, sino que se nombra homosexual y le pegan 2 tiros en el ano. El franquismo es muy inteligente. Entonces, bueno, empiezo a escribir sobre eso y en el medio del proceso ese de investigar sobre Federico, empiezo flamenco, todo junto. Y ahí, en el medio del proceso de flamenco y todo, digo, quiero hacer una obra sobre Lorca con flamenco. Me doy cuenta que me gustaba mucho el flamenco, empiezo a tomar muchas clases de flamenco, demasiadas, hacía todos los días, toda la semana clases de flamenco, y empiezo a tomar clases, mi primera maestra es la Maca. Entonces digo, bueno, la veo a la Maca bailar en el tablao y digo, bueno, me gustaría que esté ella en el proceso como por fuera. Pero el proceso de dramaturgia empezó ahí, con esa idea de como una necesidad también, como esa pulsión, como ese deseo de querer hablar sobre esto, sobre esta persona que fue fusilada de 2 tiros en el ano. Entonces empiezo a leer Poeta en Nueva York, que tiene unos poemas muy hermosos y que de hecho el último poema que nosotros decimos en la obra es uno de los últimos poemas que él escribe y que habla sobre estar desaparecido, que a él lo desaparecen y que no lo encuentran. De hecho, el poema es así, textual, y que fue la decisión de que ese sea el final de la obra. Y ahí empieza el proceso. Normalmente me siento y escribo, y después lo llevamos a escena. En este particularmente no sufrió mucho cambio en la dramaturgia, sino que sufrió cambios en la estructura de los capítulos. Yo escribo por capítulos, la obra son 7 capítulos. Sí sufrió cambios en el orden de esos capítulos, y sí hubo en este particularmente una modificación en el texto del final, porque sí necesitaba que, yo le decía a los chicos y que le decía al Gastón también, que necesitaba darle otro cierre, porque la obra, si bien como dramatúrgicamente se preguntan muchas cosas, o sea, me pregunto yo, Rodo, me pregunto muchas cosas que no están resueltas y que la idea también es no encontrarle la respuesta a eso, sino que sea como algo un poco más colectivo y que la pregunta sea abierta para que el público también se lo pregunte, sin darle respuestas a esa incertidumbre que me genera a mí el hecho de pensar cómo alguien puede duelar a una persona que no está y que no se sabe dónde está, que sabemos que está muerta porque por el paso del tiempo murió naturalmente, si lo podemos pensar así. A esta persona en su caso lo fusilaron y no está su cuerpo. Entonces, ¿cómo una persona llora eso? Por eso se le nombra también el mal llorado, ¿no? Porque es algo que no está, que se lo va a llorar constantemente hasta que aparezca. Entre toda esa búsqueda se me aparecen las madres en Chile buscando restos óseos en el desierto de Atacama. Entonces, años buscando cuerpos, encuentran pedacitos de huesos, de dedos y de cráneos enterrados en el desierto de Atacama, y su ciclo y su duelo empieza cuando encuentran esos huesitos, hacen el ADN, saben de quién es, entonces entierran eso. Digo, el ritual en Occidente es como bastante claro sobre la muerte. El cajón, vamos, lloramos, le ponemos la tapa, vamos al cementerio y después ya todos sabemos que está ahí. Después ir a llevarle flores o no es otra decisión, pero sí sabemos que está ahí, que murió y que está ahí. En este caso no, el desaparecido tiene esa figura que no se sabe dónde están.
y lo decimos también en la obra, como no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Entonces, ¿cómo haces con eso? Y la pregunta es esa. Y sí, una de las escenas finales sí sufrió cambios mientras estábamos ensayando, porque necesitaba yo dramatúrgicamente darle otro cierre a eso, como tratar de no de cerrarlo como con una certeza, sino de tratar de abrir mi universo, que no tengo la respuesta a eso, y que también llegue a eso, como bueno, es esto lo que puedo escribir. Pero normalmente siempre escribo, bueno, normalmente, tampoco es que tengo 73 obras, pero las que hemos hecho, siempre está el texto y después ensayamos sobre eso. Buenísimo, gracias. Le paso al Colo. Bien, gracias. Esto, para abrir la etapa de preguntas hacia la escena, va dirigida a Gastón en su rol de dirección, sin ahondar, porque ya lo vamos a hacer en la metodología propiamente dicha de dirección. Esto sería como un disparador. En este proceso, Gastón, ¿vos llevas algún tipo de registro de tu trabajo, ya sea durante o posterior, hablando de tu rol, ¿no? Del rol en este proyecto? Registro onda ir escribiendo lo que yo voy haciendo, Como bitácora. como una bitácora de la dirección, ¿me decís vos? Una bitácora, dibujos, audios, alguna No, especie de registro. no. En realidad yo cuando estoy montando y dirigiendo, yo soy mucho de trabajar con lo que va sucediendo en la escena. Y sí se me disparan cosas cuando la mayoría de las veces que dirijo duermo muy mal. Entonces se me disparan muchas cosas en esa vigilia entre las 3 y las 4:30 de la mañana que me despierto y se me disparan imágenes que le digo en el ensayo, hoy vamos a probar esto o cambio cosas que ya hicimos porque las vamos probando. Josefina entró en ese momento a cumplir ese rol de bitácora también, en donde yo podía descansar un poco de pensar más que nada, porque al incluir la coreografía del flamenco, a mí se me empezó a complicar la cabeza en recordar no solamente lo que sería la puesta en escena, lo que yo quería actoralmente de los textos, de que los textos se entendieran y que por ahí cuando estaba la división entre Lorca y el texto del Rodo, entre lo que a mí me gustaría que sucediera en lo fragmentado del ritmo que yo quería, sí tenía claro eso, en dónde entraba la tierra, en dónde salía la tierra, en dónde entraba la flor, en dónde todo lo que va sucediendo, sentí que me estaba volviendo un poco loco y ahí vino como Josefina a decir, bueno, Jo, ocupate de cosas que yo no me puedo ocupar, o de acordate de esto, le digo, hay cosas así en ese sentido de la asistencia. Para mí también hay un punto, capaz que el Rodrigo me acompañe en esto. Nosotros somos como de una vieja escuela, ya que no es tan vieja, pero es como vieja, en donde mi formación es en Cirulaxia. Nosotros nunca tuvimos asistente de dirección. Yo creo, que por suerte todavía tenemos memoria. Eso está Claro. sucediendo, ¿entendés? De verdad lo digo. Yo tengo una memoria, Dios no me la quite, muy privilegiada con respecto a mi trabajo en la escena. Y nunca escribí yo tampoco nada. Yo lo tengo acá y el Gastón labura bien igual, digo, por eso Sí. yo hace un rato hacía el gesto, no, el Gastón está acá, ¿viste? Yo nunca le he visto al Gastón con un papel salvo para escribir un texto, pero en realidad, por suerte, tenemos memoria todavía. Tenemos memoria para hacer el espectáculo que hicieron los chicos y, vale la aclaración, y memoria real para acordarnos la... Sí, hay algo de eso que está buenísimo porque sí, yo me siento totalmente identificado. Yo no noto, no,
no pongo nada en ese sentido de bajarlo, porque aparte tengo una letra espantosa, después me acuerdo que escribí, no sé qué era, escribo palabras que no sirven, entonces no, a mí no me funciona mucho eso. Sí me parece que sí tengo, por ejemplo, el otro día la Maca hacía unas cosas en una parte que bailaba, y le digo, Maca, no estás haciendo lo que hiciste la otra vez, estás haciendo otra cosa, y la Maca me miró como diciendo, ¿te das cuenta de esas cosas? Y yo tengo una memoria muy visual. Entonces, o le decía, Maca, estás haciéndolo siempre igual a esto, podés hacer otra cosa. Eh, y ahora, como tengo el rol de técnico, me pasa que no sirvo como técnico. El Rodrigo sí tiene esa cosa que puede soportar los dos roles. Yo todavía soy muy nuevito en lo técnico, entonces me pasa que yo me cuelgo mirando la escena. Y me cuelgo y no hago los cues que vienen. Digo, me cuelgo con las luces, me voy dando cuenta cuando no vi que ya vino lo otro. En, ese, Entonces creo que ahí, ¿cómo, Colo? en la operación técnica también, a memoria. A memoria, a memoria y a pie, y también estoy intentando con la Jo, que ella está haciendo la técnica, en donde el Rodrigo siempre cuando actuamos, cuando yo estoy trabajando como actor con él siempre nos dice, trabaja conmigo en la técnica, porque me parece que la técnica viva es muy interesante, la técnica como un actor más, ¿no? Como el Rodrigo decía el otro día, la dramaturgia de la luz, creo que hay algo del volumen que cuando voy a le sabes el ritmo a la obra lo puedes subir, lo puedes bajar, que la luz puede entrar un poquito más tarde, que la luz puede entrar más cortada porque el pie fue distinto, y ahí se hace como, realmente se hace un sistema vivo la obra. Que al margen de la repetición que nosotros tenemos y ese amor a la repetición que es el teatro, genera esta cosa tan dicha de el hecho vivo, que nunca es igual, se te puede convertir igual siempre y se te puede apedorrar la obra en 2 minutos si uno está con la obra como hecha un cuadrado y una bola, ¿no? Entonces, esto de ir pulsando a la Maca, al Rodo, que la Josefina sube, que lo bajo, que yo entro a la luz un poquito más tarde, que yo hago un cambio, me parece que mantiene eso. Creo que me fui para otro lado, ¿no, Colo? Pero bueno. No, pero está muy bien porque responde a un todo y ya seguramente en el acontecer vamos a desglosar porque surgen un montón de cuestiones súper interesantes para pensar, ¿no? Para pensar la escena de distintos enfoques. Rodri. Sí, yo quería volver un poquito sobre esto, sobre todo para darle la palabra a la José, también me gustaría escucharlos a todos en realidad. Bueno, volver a esa cuestión de registro, pensaba, para ciertas cosas, uno, o nosotros por lo menos no estamos, que decía el Gastón, la vieja escuela, no estamos tan acostumbrados quizá a la asistencia de dirección, ¿no? Entonces, dar ese rol de asistencia de dirección a veces es un bajón porque quedan como chepibes, ¿viste? Y yo no quiero trabajar con un chepibe, yo quiero que ese rol de la asistencia sea un rol de aprendizaje, un rol de par, digo, descansar desde la dirección en ciertas cuestiones quizás más específicas, en este caso Gastón en la Jose. Entonces escucharle a la Jose un poquitín para ver cómo fue ese proceso a partir de su incorporación y cómo ves vos, José, este rol tuyo, más allá que luego estás en la técnica, digo, te conoces la obra, digo, cómo fue en ese proceso. Yo siento, me pasó al principio de sí estar como muy pegada a esto de registrar y tener como yo sí tengo mi cuadernito donde fui anotando cosas que iba viendo, porque a mí me sirve mucho tener como eso registrado y en base a eso en un principio intervenir desde ese lugar, como decir, bueno, van pasando estas cosas, se cambia esto, lo voy registrando y desde ahí como incorporarme a lo que estaba sucediendo en el ensayo y al mismo tiempo como de generar diálogo con Gastón, de nosotros hablar como si acá podría pasar tal cosa, bueno, lo anoto y después lo probamos como desde ese lugar, pero al mismo tiempo también como pensando en el rol, hay... sí hay también una incorporación como a otra mirada, como a abrir y habilitar, siento yo, a mí por lo menos, se me dio esa posibilidad de decir como, bueno, intervenir es otra mirada distinta, como más allá de registrar y incorporar como lo que hace falta probar y qué sé yo, como
también para empezar a entender la escena desde otro lugar, como acercarme a la incorporación en la escena como esa otra posibilidad también, como empezar a entender las lógicas de los ensayos, como esto que decías vos, Rodri, de un lugar de aprendizaje también, y de a poco ir como a la par de los otros roles, como desde ese lugar lo pienso yo. Siento que fue como gradual, quizás. En un inicio sí estaba muy pegada al registro y a decir, bueno, ahora tiene que pasar tal cosa, y de a poco como ir incorporándome también. Eso. Buenísimo, José. Anita. Para que creo que iban a hablar, Gastón iba a decir algo. Ah, no, Sí, quería decir que con Josefina, la relación que tenemos como asistente, director asistente, está grabada por el vínculo porque Josefina es la hija de José Luis de la Fuente, que es mi compañero de Cirulaxia de toda la vida, entonces yo la conozco desde que nació. Entonces, hay un vínculo ahí que es como de tío-sobrina, que también eso allana un montón. Y creo que también habla de cómo nosotros vamos gestando los espectáculos. La gestación de cada nuevo espectáculo nuestro, por lo menos nuestro, y triangulado hacia el Rodrigo también, es afectiva. Entonces, cuando el Rodo me dice, che, quiero hacer esto, che, hagamos esto de ahí, le voy a decir a la Maca, es porque el Rodo la quiere a la Maca. Entonces, y cuando yo digo, bueno, le voy a buscar necesito un asistente, le voy a decir a la Jo, que ya veníamos trabajando con Cirulaxia en Ícapo. Entonces, sí o sí, para nosotros, como dijo el Rodrigo al principio, es una construcción amorosa el espectáculo, y es afectiva. Con todo lo que significa eso también, ¿no? Sí. Eso nomás quería. Bueno, ahí voy a plantearos también una pregunta que creo que tiene que ver con ese proceso de gestación para los dos, ¿no? Bueno, incluso también para Macarena. Bueno, uno cuando ve la obra, por lo menos desde mi punto de vista, que vengo de la escenografía, como que te quedas muy atrapado con las imágenes, los recursos visuales, físicos, objetos. Y quería preguntaros un poco el proceso de eso, digamos, si viene del texto, si tienen referencias así de otras artes plásticas o incluso del flamenco, digamos, cómo se fueron incorporando esas imágenes, esos materiales, más del orden plástico, ¿no? No sé quién va a responder. No, nos lleva el tiempo porque tenemos el botón rojo de apagado muy cerca, entonces nos da miedo apretar el botón mal. Vamos respondiendo los dos así como metiéndonos. Nosotros cuando hicimos la Casa de los Caballos, sí nos interesa la cuestión de lo que vos decís claramente, que es como una cosa bastante, en la Casa de los Caballos era una casi inmersivo. Era una apuesta, era como una intervención plástica y nos interesaba que la gente tuviera ganas de entrar en eso. ¿Sí? Acá en el Mayorado empezamos como una cosa muy básica, ¿no? Y estamos nosotros hablando todo el día de qué queremos que se vea. Y yo al principio, bueno, vamos a bailar flamenco, tiene que haber un tablao sí o sí, si vamos a zapatear tiene que haber sí un tablao. Y sí nos gustaba lo cuadrado del tablao, sí nos apareció los signos de Lorca, que al principio yo como que me peleaba un poco con esto de otra vez vamos a mostrar la rosa, la cosa, y después dije, ¿por qué no? Si es Lorca, listo, si vamos a meternos con Lorca, es como lo mostramos más que nada. Y también que siempre partimos nosotros como de la premisa o del objetivo, en realidad, es que las obras que nos interesan a nosotros hacer tengan de base la idea de una instalación plástica, con todo lo que la instalación plástica, como para un museo o para una muestra, cumpla con eso, y que el requisito indispensable es que el público quiera ser parte de eso, que el público quiera entrar, o que el público quiera sacar el celu para sacarle una foto para publicar en Instagram. Como el objetivo es ese, siempre, por lo menos, nuestra idea en la Casa de los Caballos y en esta es la instalación plástica como objetivo primordial. Y después, como la obra está dividida en cuadros,
también está pensado en eso, como caprichosamente además, como la especie de las fotos de aguerrotipo, las aguerrotipo, esas fotos viejas, 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 donde está el hombre sentado, la mujer parada, o la familia armadita, que se quedaban 2 minutos quietos para que salga la foto. Esa es la idea también de cada capítulo. Cada capítulo es una foto, y que cumpla con todo eso, que la gente vea muchos más códigos de los que podamos hacer en la obra, con el texto o con la imagen, que sucedan otras cosas Y también. después, como siempre venimos con, no sé si les pasa a ustedes con esto, dice, ay, me gustaría hacer algún día una obra con. Entonces nosotros queríamos trabajar con tierra. Y no sabíamos cómo, no sabíamos cuándo, bueno. Lo mismo cuando compramos las tablas para hacer el tablado, cuando las pusimos y las presentamos en la escena, nos faltaba poner una tabla, pero apareció el cuadrado del medio. Y ahí decidimos hacer el agujero al medio y ahí poner la tierra. Digo, en la cuestión esta que nosotros vamos trabajando desde mi formación, es como ir tirando ideas, ideas, ideas y siempre pensando ahí arriba. El escenario iba a tener 3 metros, el rodo iba a caer, lo íbamos a enterrar, iba a bajar una lámpara con 3000 flores que lo iba a tapar a él. Después teníamos pensado una enredadera que lo enredara todo con flores hacia el final. Siempre pensando muy a lo grande, muy como si tuviéramos una superproducción de Broadway, y después vamos viendo cómo va la síntesis. Los baldes no iban a ser baldes, iban a ser unos baldes así, que llenos de tierra, que caían. Entonces, en eso confiamos nosotros, en que la síntesis y se va quedando en lo que se ve. Y charla. Mucho. Digo, no son decisiones que tomamos solo nosotros dos, como gestores del proceso, sino con la Maca, con la Jo, como de charla, sentarnos, che, pensamos poner esto de el telón rojo, bueno, puede ser, no puede ser, lo probamos, lo vimos, lo mismo la tierra, zapatos, no zapatos, con balde, sin balde, con flores, sin flores, es como charlas, 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 porque somos todos, porque digo, somos todos partes de eso, entonces también me parece que es una forma de construcción. Sí, a la vez hay algo del teatro independiente que te va llevando también a una estética. El hecho de no tener un mango te lleva a rebanarte el seso para ver cómo esto se va a ver bien y que se vea lindo, y te pones de una manera hiper creativa para tratar de que se vea bien, hermoso. Claro. Y ahí es donde nosotros laburamos. Entonces, sillas, no te puedo explicar la cantidad de sillas que vimos. Hasta que apareció esa silla en internet, que la fuimos, la buscamos, eran 16 sillas el juego. Le dijimos, no, queremos 2 nomás. ¿Entendés? Entonces, hasta que nos vinimos caminando con las sillas de la Catamarca y Alvear para acá, hasta dejarlas, digo, hay algo de eso que también hace que la obra cobre otro sentido, y creo que hace mucho la estética también. Sí. Y que nosotros en eso, sí lo tenemos como claro, somos muy hinchapelotas en los detalles. Y creo que en eso hay una diferencia muy grande, me parece, que es la luz LED está pegadita perfecta, que no haga pancita, el piso tiene la cinta y después arriba de esa cinta hay otra cinta negra para que no se vea, los cables, la forma en la que construimos las flores, la forma en que ponemos los baldes. Digo, hay unos detalles que van como mucho más allá, que primero que a mí me hacen muy feliz, pero que después hacen a la obra también, me parece, que toda esa sumatoria, digo, no es que ponemos el tablado como queremos, tiene como su forma específica. Hay y algo hay esos detalles que... Hay algo del placer estético de sentarte a ver la obra, del placer de decir, ay, podríamos estar mirando eso. Un poco el Rodrigo decía el otro día, de qué cuenta la obra si no están los actores, prendés, apagás la luz, qué sombra se ve, qué se cuenta más allá sin el cuerpo, la cuerpa de la Maca y el cuerpo del Rodrigo, qué pasaría ahí sin ellos, qué va contando con el humo. El otro día decía una chica que cuando tiraron la tierra se veían los fantasmas. Y dije, ¡fua! Uno no lo piensa eso.
Eso va más allá de uno ya. Porque nosotros estamos adentro viendo que carga la tierra ahí, que me cayó justo acá, que cayó acá, que ahora vamos a poner esto, que la flor cayó al revés, entonces la maca empieza a tirar las otras flores más rápido, digo, como una cosa técnica, pero que por fuera es como, ay, apareció el fan, porque justo aparece el Lalico y aparece el fantasma de Lorca, nos dijo uno. El jueves hicimos una función y no sé si te diste cuenta vos, Ro, la maca tiró un balde de tierra y el Rodo justo metió la mano. Entonces se le hizo una montañita de tierra, primera vez que pasa. Se hizo una montañita de tierra en la mano, entonces empezó a caer. Estuvo hermoso, hay que hacerlo ahora sí. Hay que hacer. Entonces te empiezan a aparecer en escenas cosas estéticas que antes, porque a uno a lo mejor no le da, no se te ocurrió. Entonces después el Rodo hizo así, cayó el pedazo de tierra que quedaba, y realmente era performático ahí de eso, plástico. Ya estaba hablando mucho, me parece. Sí, no, yo quería solo hacer un comentarito y quiero ir a una pregunta con la maca. Le quería contar a Ana en realidad, bueno, y a todos, que bueno, también suceden cosas muy azarosas, ¿no? Como esta, digo, en un comienzo la propuesta de los chicos era hacer el espectáculo en la sala chiquita de adelante del cuenco. Entonces, el tablao iba a estar en el medio, tenemos una grada acá, y iban a construir otra grada para que tenga estos dos frentes. Entonces, tablao, grada y grada. Nah, era un lío, se veía muy hermoso también, ¿viste? Pero era un lío. Y bueno, y cosas azarosas del destino hizo que una semana antes cambien toda la puesta para hacerlo de frente en esa sala, en la sala del fondo, qué sé yo. Pero bueno, nada, me parece que hay cosas que también les viene bien y encontraron otras cuestiones particulares que les daba ese solo frente, más allá de laburar con los otros dos frentes, ¿sí? Los dos frentes de grada. Eso. Muy interesante. Y han respondido de más. Y aparte yo solo quería decir que realmente ese objetivo de la foto, yo saqué la foto al final, me moría de ganas de sacar la foto, que tiene que ver también con la instalación performática que decíais de cómo ese espacio con mínimas cuestiones se va transformando. La imagen plástica que creáis se va transformando y queda también como esa huella o ese registro del que hablaba Nelson. Lo pienso en lo sensible, digo, también hay como, ¿no? como el devenir de la escena que termina en esa composición que uno puede después sacar una foto y que no va a ser la misma función tras función. Así que no, realmente es muy interesante. Y ahí creo que Rodri quería también hacer una pregunta. Sí, porque quería hablar con la Maca un poquito. Bueno, Macarena es el primer espectáculo teatral que hace, no es la primera vez que está en escena, ¿sí? Ella tiene millones de tablao, se dice, millones de tablao encima, es una mujer que pisa y sabe pisar el escenario, pero bueno, esta es su primera obra de teatro. A mí me interesaba particularmente que trabajemos esta obra porque, bueno, por todo lo que estamos hablando, pero también porque nosotros que venimos del teatro nos encontramos muchas veces, hablo quizás también más el Nelson y yo que laburamos en la escena, nos encontramos con alumnos de danza, entonces es re complicado a veces trabajar con alumnos de danza. ¿Cómo vemos la dirección? Bueno, yo los pongo a actuar, se divierten, ¿viste? Pero también es un lugar raro para la persona que hace danza ponerse a hacer teatro. Bueno, entonces pensaba, ¿cómo habrá sido el proceso de la Maca? También que seguramente ha sido complicado. Y te lo dije el jueves pasado, digo, ¿cómo se ve el avance de un estreno? Ahora, digo, te estarás dando cuenta de lo que estás haciendo en escena y estás haciendo consciente de todos tus logros, tu seguridad ahora. Bueno, eso, digo, ¿cómo fue el proceso? Rapidito, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias. El proceso, bueno, gracias a Gastón que me tuvo una paciencia, bueno, y Rodo también, pero bueno, al principio fue difícil para mí, creo que para él también, porque bueno, en la danza es como otra forma, como que el profesor se pone adelante y todos tenemos que ir más o menos igual, parecido, copiar, como que en tal lugar levantamos todo el brazo, bueno, y en el teatro, por lo que veo, es más libre. Entonces yo por ahí le decía a Gastón, bueno, pero ¿dónde me paro? ¿Pero dónde me siento? Y yo, claro, entonces también yo creo que a él lo desesperaba, porque yo decía, bueno, ¿en qué palabras miro al público? Y entonces, bueno, él me decía, bueno, vos hacés,
y yo después veo, y a mí eso me generaba incomodidad o como que no sabía qué hacer. Porque siempre estoy acostumbrada al teatro, digamos, a bailar, pero no a hablar, ni siquiera tampoco a estar, nada, a estar nomás en escena, o usar la silla, o sentarme, pararme. Entonces era como todo raro al principio. Pero bueno, creo que de a poquito después fui entendiendo y bueno, también Gastón me fue tirando como cosas, ¿no? Como, bueno, acá hace esto, acá hace aquello. Y él lo que me decía, yo lo tomaba muy literal, como tenés que plantar las flores, planto todas las flores, tenés que poner la tierra, tiraba toda la tierra. Y él me decía, bueno, no, pará, no es todo, es de a poco, si no se te me veía como, me imagino que sobreactuado, muy alterada. Entonces, bueno, ahí fue el proceso, hasta que después hice un taller que los chicos me regalaron y ahí entendí más o menos, claro, yo nunca había tomado clases de teatro. Y ahí entendí más o menos por dónde iba. Como que, claro, es como libre, no libre, pero bueno, hay que poner mucho de uno. En la danza uno pone de uno, pero estás como con lineamientos muy claros, como más estrictos. Eso es. Entonces, hasta que ahí entendí un poco y bueno, creo que ahí fue un poco mejor. Y bueno, y me imagino que sí, con las funciones fui como, la primera estaba muy nerviosa y le decía a Rodo y Gastón que no podía como involucrarme, como en la primera función estaba todo el tiempo mientras Rodo hablaba o decía yo pensando qué tenía que hacer en la próxima escena o diciendo lo que tenía que hacer. Entonces no podía relajarme, era como que mi cabeza iba por un lado y no lo escuchaba a Rodo. Y bueno, y ahora ya disfruto más. Entonces debe ser eso también que se me ve un poco más relajada o que puedo interactuar más con él, porque antes mi cabeza iba por otro lado. Sí, así se ve. Muy bien, muy bien. Hermoso. Laurita. ¿Puedo Sí, decir algo? sí, claro, claro. Hubo una cosa que fue hermosa porque uno de los primeros ensayos antes de hacer el texto de la madre, que es cuando el Rodo da la vuelta con el texto y que la Maca lo va llevando, una de las primeras veces que lo hicimos, el Rodo le dije, no, antes se lo digo a él, le digo, Rodo, este texto, digo, me parece que va a andar caminando solamente y acá sí, buscale una emoción bien fuerte, pero no te desbordes. Para mí siempre es, yo lo que le marcaba autoralmente, que no había desborde en la obra, sino que había una cosa muy contenida, muy dolorida, pero sin desborde, solamente en algunas partes. Entonces, la Maca no sabía que iba a hacer eso el Rodo. Entonces, la Maca empezó y la Maca lo empezó a llevar y el Rodo más se emocionaba, la Maca se involucraba cada vez más porque ella iba como viviendo la situación de que no sabía qué le pasaba. Entonces, yo la veía como que ya no sabía qué hacer y no sabía si me miraba como diciendo, ¿qué hago? Paramos, intervengo. Entonces, me pareció algo maravilloso del teatro ahí que apareció. Está pasando en serio, no está pasando en serio. Claro, que había algo de la verdad de la actuación, pero que no era real. Entonces era eso lo interesante, ¿no? De esa cosa de verdad que apareció. Y después dije, claro, es eso lo que la Maca tiene que hacer también, en estar en un lugar, en aquí y ahora, conteniéndolo, y así quedó también, ¿no? Donde, es como eso. Y esa cosa tan inocente de la Maca también se percibe en la escena. De que ahora está bien parada, pero que también tiene una cosa que no está viciada como nosotros de escena. Eso nada más. Y perdón, y quiero aclarar, abro paréntesis muy cortito. Maca solamente la llamamos para la obra, para que esté afuera de la obra solamente. Porque iba a ser un unipersonal el mayorado. Yo iba a estar y la Maca la habíamos llamado solamente para que ella acompañe en la parte de flamenco, como que me vea en el flamenco y me marque cosas. Después no sucedió eso porque fue una mentira, porque cuando leímos la obra de nuevo dijimos, acá tiene que haber alguien más, y ese alguien más era la Maca, y en el verano le mandamos un mensaje a la Maca diciéndole, Maca, vos tenés más de estar en escena, pero solo tenés que estar nomás, como solo vas a bailar, nomás, como no vas a decir. Fue una mentira también eso. Bueno, Maca, estudiate este texto. Porque en la primera lectura, cuando nos encontramos el primer día en la sala a leer la obra, che, Maca, a ver, probá a decirte esto. Y bueno, y ahí y fue de a poco, fue gradual también, de a poquito, le fuimos dando como cositas, hasta que ahora nada, ya está, lleva la obra. Pero fue de poquito.
Eso, cierro paréntesis. Bueno, ahí recuperando lo que se fue compartiendo y demás, y antes de entrar en el diálogo y el intercambio con los estudiantes de la licenciatura en Arte y Gestión Cultural, que estamos acá compartiendo este espacio, y también en el marco de las jornadas de diversidad de géneros y disidencias sexuales, quería compartirles una pregunta que tiene que ver justamente con el modo en que han abordado el posicionamiento, la cuestión de género en la obra. Digo, además de elegir una figura como Lorca, y desde dónde eligen, a su vez, empezar a pensar toda esa dramaturgia para contar la historia de Lorca, parten de una figura singular para decir un montón de cosas que nos interpelan desde la historia con mayúsculas, ¿no? Desde lo social. Y una de esas cuestiones, me parece que van en claro posicionamiento que tienen respecto de la cuestión de género. Y la pregunta era si ustedes lo habían conversado eso como equipo de trabajo, cómo abordarlo eso, con qué decisiones estéticas o con qué procedimientos se traduce ese abordaje en escena. Esa por ahí va la pregunta. Primero que, bueno, todo empieza también con la Casa de los Caballos, con la idea de, con la idea no, con la necesidad, más que con una idea, con la necesidad de poder contar historias y de tratar de entender la dramaturgia, por lo menos para mí, de otra forma que no es como la habitual de la que estamos acostumbrados a leer y de la que el mismo Federico escribía, digo, con esa estructura. De tratar de entender la dramaturgia de otra forma, de escribir de otra manera, de encontrarle otras formas de contar historias, y que en eso, inevitablemente, el feminismo fue un bastión enorme para mí en entender la dramaturgia de otra forma, de quiénes son los que sostienen las historias, más allá de el héroe, entre comillas, ¿no? Como siempre poniendo al héroe como el único que cuenta la historia y que todos escuchamos esa historia de héroes, pero en realidad el que sostiene el héroe es un montón de gente que está por alrededor de ese héroe, pero que no se conocen esas historias. Entonces, es como la premisa también en mi posicionamiento, también como una idea política también de hablar de otra forma de las cosas. La Casa de los Caballos habla de la diversidad de otra manera, pero que a la vez habla sobre eso, pero que la contamos de otra forma, y que en este caso el Lorca y los crímenes de odio es algo que me interpela habitualmente, porque vivimos en Córdoba, porque no es fácil ser disidente en la ciudad, porque no es fácil decidir vestirse de otra forma, porque el sistema necesita que uno se vista de tal forma y que actúe de esa manera también. Entonces, tengo un pensamiento muy político, inevitablemente, y me lo cuestiono constantemente. Y esto de lo que le sucedió a Federico es algo que me lo pregunto todos los días, porque digo, eso pasó en el año 36, pero 2024 sigue pasando de la misma forma. Y no solo con las disidencias, ¿no? Con las mujeres, con las personas trans. Es como algo que sucede todos los días. No es que pasa de vez en cuando, todos los días sucede eso. Entonces, en estos tiempos en los que corren, que estamos viviendo en este preciso momento, me parece que ahora es donde yo le decía a Gastón, porque fue algo que me cuestioné mucho cuando empezamos a hacer la obra con todo lo que estaba pasando, en decir, ¿por qué vamos a hablar sobre este tema ahora? ¿Por qué vamos a hablar sobre los desaparecidos? ¿Por qué vamos a hablar sobre el asesinato y el fusilamiento de un homosexual? ¿Por qué vamos a hablar de eso ahora? Evidentemente, me parece, y me lo pregunté mucho, hice terapia mucho para eso, tratar de descular esa pregunta, es algo que sí, me parece que hace falta otra vez explicar todo de nuevo, pero a su vez, en uno de los ensayos, una de las chicas que fue a ver de prensa, que nos sacaba fotos y que estaba haciendo unos videos, nos dijo, qué fuerte porque hablan de las mujeres, de los femicidios, nos dijo. Y yo le dije, la verdad que yo no lo había pensado para ese lado, pero también es posible eso, porque digo, también, no es que solamente hablamos de los desaparecidos de la última dictadura o de los desaparecidos del franquismo.
hablamos en general de todos los desaparecidos. Y en esos desaparecidos, hablar sobre eso también me parece que el posicionamiento político y de género también está ahí, en cómo vamos a contar esto. No pasamos por arriba o hacemos un vuelo de pájaro así, así nomás, de hablar sobre el asesinato de un homosexual, sino que ahí es donde nos estamos metiendo en eso. Inevitablemente es político, el teatro es político, y en estos tiempos, yo le decía a Gastón, es donde el teatro tiene, lamentablemente, pero que donde el teatro tiene mucho material para producir, mucho material para decidir en dónde nos queremos parar para contar ahora, en dónde nos vamos a parar políticamente para hacer nuestro trabajo, que es, bueno, mi trabajo es en la escena y es que por lo menos el público que vaya se pregunte algo, lo que sea, lo que pueda también. Por eso también no tengo respuestas hacia con la obra. Bueno, son preguntas abiertas. Y me parece que el género, sobre todo en esto, ingresa en esto, como bueno, es una construcción, lo construyamos entre todos, entre todes, tratar de encontrarle alguna respuesta a eso. Pero sí, sí lo charlamos mucho entre nosotros y sí hablamos bastante. Aparte, esta obra se gestó antes de que cerraran todo como está haciendo este gobierno. Entonces, todo lo que a nosotros nos ayuda y nos posiciona y nos hace pertenecer y no nos hace estar al margen. Entonces, sí estábamos hablando, pero no fue empezamos a armarla y dijimos, bueno, vamos a hablar de esto porque tenemos ganas, y de golpe la ultraderecha te hace que todo se resignifique. Y por ahí me daban como ganas de ir a una cosa mucho más chiquita. Era como le decía a Rodo, bueno, no sé cómo nos va a ir con esta obra, con el público, pero por lo menos los que vayan, uno te vas a sentir que estás, viste, cuando estás en lugares donde vos sabés que más o menos todos piensan y sienten lo mismo, esa sensación. Porque la Córdoba esta es muy agresiva para con ciertas disidencias, digo, y ahora estamos como liberados. Está como liberada la cosa, ¿no? Es como, bueno, anda a quejarte, ¿a dónde? Anda a denunciar, ¿a dónde? Y creo que son momentos para volver a hablar de todo esto. Y que también me parece que en la obra sucede que más allá del posicionamiento político, partidario que tengas, que va como mucho más allá, ya en este tiempo me parece que creas lo que creas, por lo menos el público que está ahí con nosotros compartiendo esos 45, 48 minutos, que más o menos lo que dura, depende, el público se emociona. Creas lo que creas, Y hay un votes montón. lo que votes, y que me parece que va mucho más allá, y que eso también me tranquilizó mucho, entender que como llega de otra forma, y que les llega. Después, creas o no creas, si están acá, si están en Europa, si se fueron a la playa o están viviendo en Cuba, se emocionan, se preguntan. Después, va por otro lado también, me parece. Sí, y a la vez nosotros tenemos ganas de hablar de estas cosas. Con Más Fanculo hacíamos lo mismo, decíamos 300 veces homosexual, lo decíamos 1.000 millones de veces, y era lo mataron por puto, lo mataron por puto, lo mataron por puto. Y hay algo de eso que acá, digo, ahí era muy directo el discurso y lo que queríamos decir, y también cómo hablábamos de eso, riéndonos, y después preguntarte de qué te reís también, ¿no? Y acá como que tenemos otra forma de llegar a a emocionarte con poniéndole la voz a alguien que quiere que lo encuentren, para que alguien me lleve una flor. Y es un montón. Algo tan necesario, además, para todos. Por eso digo, como algo básico, vital y móvil. Como si te morís, necesitas por lo menos tener una tumba, o por lo menos que tu familia sepa dónde estás, nada más. Como es eso. Buenísimo, gracias. Que también se ve en la decisión estética, digo, del vestuario, ¿no? También ahí hay una presencia fuerte, que todavía no se dijo, pero bueno, puede aparecer también en las preguntas. Y bueno, de decidir también decir y denunciar desde la poesía también es un posicionamiento arriesgado y político fuerte. Gracias. Bueno, si están de acuerdo, abrimos el diálogo también con los estudiantes, ¿les parece? Ahí había visto que Belén hace un ratito había levantado la mano. Belén, ¿andás por ahí? No sé si querés preguntar. Es que en realidad, ¿cómo va? Sí, justo estaba masticando.
Era en relación a la incorporación de Maca a la escena, por eso fue ahí que levanté la mano, fue como, me preguntaba sobre ese ingreso, como la aparición de ese rol, como qué lo reveló, fue una intuición, un puro capricho, el deseo, porque es como que también se revela un rol, hay alguien que está tirando directivas, que está acompañando, es como, bueno, bastante... se va transformando, pero bueno, como que hizo que ingresara, que esta obra se convirtiera en estar más en compañía que solo en escena. Sí, hay algo de que le va a quitar toda la magia, pero bueno, lo voy a decir así también, porque me parece que el teatro tiene algo de lo práctico. El Rodo vino y me dijo, quiero hacer quiero bailar flamenco en una obra. Bueno, hagamos Lorca. Ok, apareció Lorca. Bueno, le damos Poeta en Nueva York. Ok, el Rodo se pone a investigar de Lorca, aparece te lo hago así como aparece lo de los 2 tiros en el ano. Ok, vamos a hablar de otra cosa. Listo, entonces se empezó a abrir hacia otra cosa. Una noche viene y me dice, toma, yo agarro un fajo así de papel y sacaste la obra. La leo. Che, quiero llamar a la Maca para que si bailo flamenco, que la Maca nos tire una punta. Ok, listo. La llamamos a la Maca, la leo a la obra y digo, Rodo, ya hicimos un unipersonal. Y si que la Maca está en escena, ok, que la Maca está en escena. Es como que esa secuencia de la practicidad para montar un espectáculo también te va abriendo a que vayan apareciendo otras cosas, pero hay algo que nosotros, digo nosotros y digo Colo, digo Rodri, digo nosotros, bueno, hay que montar y somos como una topadora de producción. Es como que empezamos así, taca, 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 y de golpe se va armando y sí aparece una necesidad y después aparece otra cosa que le da el vuelo y que le pone la poesía y que le pone la síntesis, que le pone el humor, lo que estés haciendo. Pero hay algo O la justificación. O la O después justificación. ponemos la justificación, digo. Claro, o la justificación, totalmente. Sobre todo porque cuando la leímos, si a la obra la lees pensando que es un unipersonal, es un unipersonal. Como, ok, es para que sea dicho solo por una sola persona. Y cuando en nuestra mente entró la posibilidad de que Maca puede estar en la obra, cuando la lees a la obra, decís, pero esto es de ella. O sea, este texto es de ella. Esto lo tiene que decir la Maca. Esto lo tiene que decir la Maca, obvio. Y acá, no, esto también lo tiene que decir la Maca. O sea, después había partes de la obra en donde darte cuenta inevitablemente... cuántas voces Claro. hay en escena. Sí, es como que la escena te lo voz de empieza a pedir, es como que te va demandando y así se va generando. Justo aparece la Josefina y me parece bárbaro porque yo también me parece que el rol docente que yo tengo desde hace muchos años, a mí me pone en un lugar de decirle que diga esto la Maca. No, que lo diga, que aprenda, que pruebe. Y a la Josefina cuando estábamos ensayando decía, ¿y vos qué opinas, Josefina? Entonces para mí hay algo de abrir el juego en donde también poner al otro en algo que vaya aprendiendo y la Maca no actúa. Cuando ya está actuando, ha actuado toda la vida en tablado, que diga texto. Digo, ponernos a prueba también, si no hay algo tiene que ser una actriz y tiene que ser, no, si no estamos haciendo un casting, hagamos una obra donde podamos aprender todo Y eso. de hecho, Sí, es como... perdón, preguntaba sobre esa aparición porque creo que se logra como un rol como muy híbrido, hay como como si fuera la aparición de la dirección en la escena, como si estuviese siguiendo una partitura, estuviera marcando los ritmos, hiciera como respirar la escena, y bueno, eso me pareció que era como una potencia que tenía su rol. Sí, Ben, me parece que es todo eso que decís vos y que a la vez yo no soy consciente de eso. Yo lo voy armando y me va gustando lo que se ve. Y eso también hay algo de que yo sí voy siendo intuitivo, el Rodrigo pone cara, pero yo estoy siendo intuitivo y después digo, esto es. Sobre todo, y acá en esto lo puede completar la Maca, en esto de la dirección o en la estructura, el flamenco tiene mucha estructura. Y la que conoce la estructura del flamenco Es la Maca. es ella. Entonces, la seguirilla tiene una estructura, el compás de la seguirilla es así, el compás de la bulería tiene otro, los cuadros tienen un nombre y a su vez tienen un complemento flamenco que es palmas, que es silencio, que es soniquete. Y ahí es donde aparece la Maca, en ese mundo, donde convive el mundo de la escena del teatro y donde hace convivir el flamenco.
Y Ahí. el flamenco es muy estructurado, muy estructurado. No sé dónde anda la maca, la Paola perdí. tenía para preguntar algo, creo. Acá estoy. Sí, sí, el flamenco tiene como las estructuras, como las letras, escobillas, cada una tiene su... Bueno, y creo que en la obra también, al tener como capítulos, tiene como su estructurita y cada capítulo como su semicapítulo, no sé cómo se llama, su fragmentito y los copetes. Entonces está sumamente relacionado. Y esto que decías de mi rol híbrido, yo creo que también se fueron generando en el momento y que después yo también con el tiempo me fui dando qué rol tenía. Como en un primer momento, creo que soy la iglesia católica que le da la espalda a él, después soy el pueblo que lo acompaña, soy el franquismo cuando le doy las órdenes, pero bueno, eso también creo, yo creo, me fui dando cuenta después, con el pasar de los ensayos. No sé si Gastón ya los tenía determinados. Pero no, Maca, ¿qué voy a tener determinado eso? Ni loco. Bueno, a mí me encantó porque nos va a hacer una nota Canal 10. Entonces viene, me dicen a mí, qué sé yo, bueno, hablo noticias. ¿Y vos, Macarena, qué haces? Y la Macarena largó todo esto. Y yo me quedé como mirándola, como diciendo, sí, es así, porque yo nunca lo habíamos hablado. ¿Viste? Cuando va en esto de que yo le decía, vos, Maca, estás ahí, ya sé, ella se fue armando su propia partitura. Y que también son como anclas actorales que los directores nunca no las tienen por qué saber. Digo, ¿de dónde me voy a anclar yo en la escena? Y yo digo, soy el franquismo y a mí me sirve como actor ser el franquismo. ¿Qué le importa a la dirección de dónde me anclo? Mientras que para la dirección eso sea efectivo y funcione, cada cual se arma como sus propias lógicas. Aparte, y que está buenísimo. Menuda motivación la Maca, la iglesia, el franquismo, es todo eso. Es hermoso. Entonces, claro, ¿de qué se agarra uno en escena? Buenísimo, gracias. Qué bueno que ese diálogo hay y cómo van componiendo cada uno en su partitura. Sigo dándole la palabra a los estudiantes de la licenciatura, Pao, Spalletti, y después seguimos con Susana. ¿Les parece? Bueno, dale, hola, gracias por el espacio. Bueno, un poco ahí se fueron respondiendo las preguntas que tenía y un poco las miradas en torno a esta nueva incorporación de Maca, como primero que asista a Rodo desde el tecnicismo de la danza, ¿no? Y de repente que se convierta en la que marca los cambios de registro de Rodo, en la que con sus sonoridades, con los taconeos, dispare. O sea, eso para mí es lo más fuerte, porque ella es la que dispara los trayectos de estos cambios de escena. Y bueno, y ahí se fueron contestando, ¿no? La participación en las sonoridades desde ese rol que ella toma y que va incorporándose y se va agarrando, como decían recién los chicos. Y no, lo bonito del no saber, ¿no? Del no saber y de esto de decir, bueno, mentira, vení, dirigime, mentira, vení, lee un poquito más, mentira nada, hay como creo una intuición, me parece muy, muy hermosa y bueno, una predisposición de alguien que estaba en una situación supuestamente de mayor vulnerabilidad en torno al trayecto escénico que se convierta casi en la que marca el ritmo, ¿no? El tempo y en todo, ¿no? Desde cómo agarra el balde, cómo lo tira, ¿no? Con la dirección de los chicos también. Pero bueno, se fueron respondiendo a lo que quería preguntar, se fue respondiendo ahí con el aporte de Bel, con el aporte de ustedes y de Maca, así que gracias. Nada, eso. Gracias, Pao. Susana. Bueno, primero agradecerles por este encuentro, porque la verdad me ha hecho escribir mucho y pensar bastante también. Tengo algunas preguntas que tuve que sacar unas y otras para no llevar mucho tiempo, pero bueno, voy a empezar. Yo quería preguntarle a Rodo, en su proceso de escritura, de la dramaturgia, ¿cómo es eso de que tú para escribir te piensas como actor?
como el actor de eso que escribes? ¿O cuándo es que tomas esa decisión de decir, bueno, esto lo voy a hacer yo porque está como, lo siento mío? ¿O cuándo podemos observarlo en un otro? No sé si se me entiende. Creo que sí. No sé, voy a responder lo que se me viene a la cabeza y después vos me decís si te respondí o no. No escribo para mí, escribo. Después veo si me hago cargo o no de eso. Cuando me gusta mucho, me hago cargo y digo si es para mí. Pero lo que me sucede es que empiezo a escribir sí, escribo mucho en relación al deseo. Y eso va como también en digo, el vestuario lo hice yo, entonces el vestuario coso ropa porque tengo ganas de coser. No es que coso porque lo vendo así como sí. Y escribo porque tengo ganas de escribir. En esto fue por una necesidad, por eso me generó esa necesidad de escribir y dije, esto sí lo voy a hacer yo. Pero después me sucede con la escritura que siempre sucede en base, obviamente, que al deseo, ¿no? Siempre me resulta raro escribir a pedido. La última obra que escribí, que fue Ícapo, fue casi como a pedido la obra. Entonces, fue sentarme a hablar con los chicos de Cirulaxia para aclarar algunas cosas como básicas sobre la escritura. Es decir, yo les voy a prestar ahora mi universo, pero que me cuesta como mucho compartir ese universo con otras personas como esto en el pedido, ¿no? Como escribir a pedido, yo escribo como para mi gente más cercana, le escribo a Gastón, escribimos Bafanculo juntos, como con el rock, es como para un círculo muy chiquitito, como compartir el texto para otras personas, es como raro, pero tengo que encontrar esa motivación en eso, de escribir, más allá del deseo. Pero que sí, inevitablemente, hay algo de lo político, que la mayoría de mis textos está, y que es eso, como si encuentro el deseo, y ese deseo, ¿dónde está lo político de lo que yo quiero decir? ¿Qué quiero nombrar con esta obra? Eso. No sé si lo contesté. Sí, perfecto. Bueno, tengo unas preguntitas más. Voy a ser súper rápida, sí. También me llama la atención esto de cómo se fue tomando la decisión cuando hablaba de el orden, de cambiar el orden de los capítulos cuando se fue dando la obra. Sí, lo que sucede con la obra es que como yo escribo por capítulos y me gusta escribir así, son como pequeños cuentitos y yo los pienso así, yo le decía a los chicos, son como capítulos de Netflix, es como una miniserie, capítulo 1, capítulo 2, termina y todo es como por acumulación ese capítulo. Lo que me sucedió con la obra es que yo la escribí de una forma, pero que a su vez tiene los capítulos que pueden darse vuelta y ponerlos en donde sea. Yo tuve una lógica en la escritura que después no fue la lógica de la escena o lo que la escena nos estaba pidiendo. Entonces había una lógica de la escritura o una lógica de la lectura que era por acumulación en lectura, pero no en escena. Que como que sucedían algunas cosas previas que en la escena no tenían que suceder en ese momento, tenían que suceder después. Entonces, al escribirlos por capítulos, nos da la libertad de poder hacer el cadáver exquisito, de decir acá, o saco este pedazo de texto de este capítulo, que fue así también, saco este poema de acá y lo pongo acá. Y lo poníamos más abajo, o cortábamos el último capítulo, lo sacábamos, poníamos en otra parte, por una cuestión de lógica, de cómo íbamos creyendo que se iba escuchando, porque al principio la obra es muy fragmentada, pero después cuando aparece de qué estamos hablando, había que, para mí, desde mi sentido, había que acomodar para ir a desembocar en algo. Claro. Entonces se volvía a fragmentar en otra parte y dijimos, no, que no esté tan fragmentada, ya está al principio donde está más caótica y después acomodarla. Sin interrupción. Porque en eso. si nosotros estamos todo el tiempo pensando en qué se ve, qué se escucha y en el espectador. Yo estoy todo el tiempo pensando qué está viendo el espectador, qué queremos contar, qué se va a ver todo el tiempo. Todo el tiempo. Sobre todo, y esta obra particularmente, me divertí mucho escribiéndola porque está escrita con soniquetes y eso me divertía muchísimo, escribir con soniquetes. Tiene dibujitos la obra, tiene circulitos, triangulitos. Después les suprimí muchos porque la obra eran 80 páginas, de las cuales 30 eran, si los ponías, eran 30 páginas solo de soniquetes nomás, tal vez. Porque la obra eran
chorizos larguísimos de todo un soniquete de pies y después un textito y después todo otro soniquete de pies. Entonces me divertí escribir así. Escribí, decía, vamos a hacer este soniquete, y cuando nosotros tomamos clases de flamenco con Maca o con las otras profes, hay una parte de pies, que es la que hacemos de pies, pero a veces hay una necesidad de la cabeza de que te hagan cuál es el soniquete. El soniquete es tico-ta-ta, y lo tenés que hacer con los pies, entonces es más fácil entenderlo, entender la lógica en la cabeza, es tico-ta-ta, que con el pie. Y ese tico tiene una forma, el ta tiene otra, el ta-ta es otra forma. Y entonces traducir eso al papel me parecía sumamente divertido. Me divertí muchísimo. Más allá de lo que hablo, me divertí mucho escribiendo los soniquetes. Me recordó mucho al proceso de aprendizaje y conexión con los tambores, que llevan también a lo ritual, y que también es necesario ponerle en sonoridad también en la palabra, así como el tiqui tiqui tata. Bueno, yo vi también la obra de La Casa de los Caballos, y me llama la atención algo que me parece como que es algo en sus decisiones en cuanto al color. O sea, como que yo marco un color muy claro en La Casa de los Caballos, así como marco un color muy claro en esta obra El Más Llorado. Me interpela mucho eso, o sea, porque es muy fuerte. Es como que, ¿cómo se da eso? No sé. ¿Qué color encontrás en el mayorado? El rojo. Bien, muy bien. Sí trabajo con colores porque me gusta eso. De hecho, una obra que estábamos por hacer con Gastón, que se llama Temblor, es marrón la obra. Sí la pienso con colores. Y otra que se llama Casa en Llamas y que es roja la obra, como sí la pensamos en colores. Y cuando estabas diciendo eso de la Casa de los Caballos, me acordé que el inicio de la Casa de los Caballos iba a ser un escenario redondo, blanco, con un hueco al medio. Entonces también hay algo de que a nosotros se nos va quedando en el imaginario las cosas que no son para ahora, y sí trabajamos en Cirulax, hemos trabajado 25 años de la misma manera, en esto es para otra obra. Entonces después te van quedando como resabio de lo que no pudiste poner y aparece en esta. Ahora que lo estás diciendo, me apareció, iba en la Casa de los Caballos en un círculo, un escenario que era como un embudo y caía un chorro de agua desde el techo. No pudimos. Imagínate, no era ni Broadway, Porque era la Royal Shakespeare. la sala tiene 4 metros, nos íbamos a morir electrocutados. Primero, pero vos fíjate cómo eso se va quedando en el imaginario nuestro, y bueno, hicimos un hueco. Pero sí tenemos muy claro los colores. Sí nos gusta mucho trabajar como, esta obra va a ser toda marrón, esta obra va a ser toda roja, esta obra va a ser toda amarilla. Bafanculo tenía los colores primarios. Estaba armadita así, con esos colorcitos, vos vas a hacer con un complemento. El naranja se complementa con el verde se complementa con, y así fue, con el rosa y un juego de color. Fantástico, me encantó eso, y me llama mucho como algo muy propio de su trabajo, ahora que lo entiendo y lo voy relacionando con las distintas obras. Bueno, me voy a ir a unas pequeñas reflexiones rápidas para no cortar el tiempo para mis otros compañeros. Eso te íbamos a decir, Susana, porque la idea es que también puedan preguntar tus compañeros y en un ratito ya ir cerrando porque tienen función. Sí, bueno. Solo agradecerles por enseñarnos eso del proceso lúdico y la forma de crear y hacer, y ese vínculo amoroso también en la creación. Gracias. Por favor, gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Ligüen, pero antes quería pedirle que digan sus Instagram también, donde podemos encontrar las imágenes de la obra, ¿sí? Para que quienes vean esta grabación puedan ahí acompañar lo que se está describiendo, con palabras, con imágenes. ¿Les parece? Perfecto. ¿Los digo ya, ahora? Sí, y después bueno. a su vez lo ponemos en la descripción. Okay. El Cuenco Teatro, Rodo Ramos, Mori Gastón, Jo DLFM y Macarena Castaño. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Después lo vamos a sumar también en la descripción de la conversación. Ligüen.
¿Quieres compartirnos tu pregunta o comentario? Sí, bueno, como más del palo de la Anita, yendo ahora un poco de nuevo a la cuestión más plástica, visual. Mi pregunta era sobre el proceso del vestuario, que es tan identitario y que al mismo tiempo, digamos, cómo fue ese vínculo de actuar-coser, y de la elección de por qué esa identidad tan fuerte, por un lado, y por el otro hay una pregunta que se me genera, que capaz no tenga respuesta, capaz sí, capaz una flayada, pero ¿qué te pasa, Rodo, a vos con el pantalón, con tu vestuario? Digamos, entiendo que venías tomando clases y venís habitando el mundo del flamenco, que eso tiene como ciertas lógicas de vestir, que también tienen funciones en la danza, pero me preguntaba eso, si era la primera vez que habitabas un vestuario así, una ropa así, o si ya venías con un proceso, porque indudablemente, creo yo, o vi yo, que eso también genera cosas en el cuerpo, entonces la pregunta era como desde un lugar más somático, ¿qué te pasa a vos vistiendo eso, digamos? Tan apretadito. ¿Qué pasó? Primero, el vestuario fue una cosa que sucedió con una inteligencia artificial, que me parecieron unas inteligencias artificiales que hacían, no es que la usé yo la inteligencia artificial, no tengo idea cómo se usa, sino que me apareció un videíto en Instagram de inteligencias artificiales que hacían unos vestuarios con unos encajes. Y a mí me interesa mucho la sastrería, entonces ahí mezclé ese universo, decir, bueno, voy a hacer sastrería con este encaje. Y ahí aparecieron esas espaldas encajadas, que me parecen maravillosas. Y que me encantó hacerlos. Yo soy muy obse, entonces bordar todo el encaje, tiqui, 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 y me fui a México un tiempo, tuve vacaciones y tomé talleres de bordado en un pueblito muy chiquitito, con una chica que se encargaba de ir a los pueblitos y subir a la montaña y recuperar esos bordados, entonces hacía la transmisión de esos bordados, entonces aprendí a bordar esas cositas muy ínfimas, florcitas muy chiquititas y con otro tipo de bordado que yo no sabía que existía, por lo menos. Entonces me lo traje para acá. Entonces ahí recuperé toda esa cosa que había aprendido en México y me encanta coser, entonces me divertía mucho. Además, jugar con eso, como quiero que se vea así esto, como quiero que sea esto, quiero que se vea el encaje y disfrutar y que sea un disfrute visual para el público también, porque de hecho muchos nos dicen como, por favor, esas espaldas. Y después lo que me sucede con el vestuario es que el flamenco tiene como muy marcado, hombre-mujer. Y yo me puse encaje. Y ese pantalón lo amo, o sea, porque además no existe pantalón en el mundo que te marque el cuerpo como te lo marca eso, como una cosa maravillosa. Y de hecho, siempre tengo en las obras algo del vestuario que me aprieta, que necesito que me apriete como para sentirme ahí, y el pantalón me aprieta. Entonces, me acomoda ahí como mucho eso. Me sirve como de un ancla también actoral para tenerme acá en la actuación. Y yo tomo clases de flamenco con falda, entonces ahí le hacemos como un guiñito al flamenco, como diciendo, no es todo tan así. Y desde la calidad del movimiento también, yo no quería que el Rodo tuviera la calidad del movimiento del bailador flamenco, que es como muy masculino, a pesar de que la ropa que tienen es re marica, porque la ropa del torero no hay cosa más marica que un torero. Sí. ¿No? Entonces hay algo de eso lindo también, en jugar con eso, y nosotros tratamos de reírnos en estas obras de nosotros y de lo que hacemos. Entonces yo le digo a él es más joven, pero yo le digo, Pedrito Rico, parece que Pedrito Rico, búsquenlo, era un cantador putazo de los años 60, que se vestía así, y él también pone como una impronta, en donde fíjense que también que Juan Gabriel se viste de esa manera, se vestía de esa manera. Entonces hay algo de esta cosa andrógina que es muy interesante, a pesar de que no hay nada más Y masculino los tacos también, ¿no? Digo, los tacos, zapatos claro. que importantes son en la obra, digo, recontra, Los pero tacos. en el cuerpo, en la postura
de los dos, tanto de Maca del Rodo, nunca me puse zapatos de flamenco, Sí, pero nada, te debe dar, ya, sí, ya te acomoda diferente. Sí. y Lorca también se vestía un montón así, como torero. Y en esa cosa andrógina que nos parecía súper interesante. Ahora después la hechura y cómo se veía, y la maca, digo, no te puedo contar cuántos botones tiene en la espalda, que yo solamente él se ponía a cosar, creo que tuvo una semana cosiendo botones. Pero Haciendo jal. ojales, ¿no? Y hay algo de esa, creo que volvemos un poco a lo que decía un poco Susana, de lo que Y el estábamos hablando detalle antes, también. de la morosidad de que nosotros ponemos en el trabajo, ¿no? De, ¿vas a abordar esto? Les decía yo, sí, lo tengo que hacer a mano. Le cebaba mate porque yo no puedo hacer nada de eso. Y sí, la obsesividad. También. No sé si Ligüe está bien. No sé si te contesté lo que necesitas. Sí, hermoso, gracias. Por favor. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta ahí circulando. ¿Alguien más que quiera hacer una intervención, una pregunta? Antes de hacer... Yo. Laura. Bueno. Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien ahí? Bueno, yo en realidad quería hacer una pregunta, tenía muchas preguntas, pero un poco que se fueron respondiendo todas a medida que cada una iba compartiendo sobre el proceso de trabajo. Yo me estaba preguntando algo más a nivel general de relación de contexto de la escena cordobesa, así que mi pregunta va más direccionada no solo al equipo del Mayorado, sino también a Rodrigo como referente del cuenco. Pensaba en cómo están leyendo hoy la escena cordobesa, sobre todo la escena del teatro independiente, en un contexto político tan duro, tan difícil, donde, bueno, creíamos que iba a ser imposible montar todos los proyectos teatrales que se venían gestando, y sin embargo, la mayoría de las obras tienen una afluencia de público sostenida, continua, así que quería preguntarles cómo estaban leyendo esta realidad, ¿no? La del teatro independiente, la de la escena cordobesa. Mamita, contesta vos. No, a ver, bueno, yo voy a ser muy sincero en realidad. En este momento de mi vida yo me alejé un montón del teatro, entonces estoy realmente alejado y lo único que tengo más cercano son mis alumnos y lo que sucede en el cuenco. Sí pienso como vos, Laura, que realmente había un cierto miedo, y si bien no es que no cueste llevar el público a las salas, porque realmente tenemos que seguir remando, Gastón lo sabe más que yo a esto, seguir remando para que vaya gente a las salas, bueno, nada, hay algo que está sucediendo, que la gente sigue yendo al teatro, ¿no? También, bueno, está la inteligencia de cada grupo, de cada sala, de promociones, digo, buscar estrategias, unirse, qué sé yo, pienso en el pasaje con las 3 salas, unirse para que realizar ciertas movidas y ciertos movimientos para que sea quizás como más accesible al espectador acercarse al teatro. Y pienso que hay... que no nos van a bajar los brazos, digamos. Pienso eso, ¿no? Digo, que nos quieren atacar y suceden obras como esta, como El Mayorado. Entonces no hay forma de que nos callen, pienso. Qué sé yo, desde mi aporte al alejarme este año, no sé, qué sé yo, yo soy docente de la UNC también, y con mis alumnos lo primero que les propuse este año, en 4º año, fue que, no sé, ellos tienen una materia que se llama Taller 4, en donde tienen que elegir diversas salas y presentar sus espectáculos en esa sala. Este año no, este año yo decidí que nos quedemos en la universidad pública, que hagamos un ciclo de esas producciones. Son 11 estrenos que vamos a tener durante 5 semanas. Digo, como qué juego estamos jugando también, y desde dónde nos ponemos, y qué granito de arena podemos aportar desde ahí. Pero pienso que eso sucede, ¿no? Me parece que nos pusimos como más fuertes, tal vez. Y más miedosos, por supuesto, pero a la vez redoblando apuestas.
Eso. Gracias, gracias. Sí, yo lo preguntaba porque también observaba eso, ¿no? Que hay una proliferación de propuestas y de producciones del teatro independiente que es, bueno, Miles. enorme, enorme, diversa, y que se está sosteniendo en un contexto donde pensábamos que no se iba a poder sostener el arte y la cultura. Entonces, estamos ya pisando fines de septiembre por ingresar a octubre y siguen los estrenos y siguen las propuestas y se siguen sosteniendo los elencos. Bueno, desde Cirulaxia están teniendo un montón de programación y yo decía, qué loco lo que está pasando. Quizás es esta contrarrespuesta a, bueno, hay recorte, nosotros estamos fértiles en el decir, en el mostrar, en el hacer, ¿no? Quería compartir un poco también esa reflexión y me parece que va siguiendo la línea de lo que comentabas, Rodrigo, recién. Para mí, pienso, es como una especie de posición política, creo, como de tejer redes y hacer presencia, como creo que Rodri, vos lo dijiste recién, como, bueno, no nos quieren callar, hagamos como más fuerza y más ruido y se ve eso en las producciones, en las temáticas, como es una necesidad que es, o sea, que no se puede contener. Me parece que va por ese lado también, o al menos yo lo siento así. Sí, tal cual, José. Yo también ¿Alguien lo más? estoy Perdón. percibiendo así. ¿Alguien más quería decir? Jessy, ¿vos querías hacer un comentario, una pregunta? Sí, en realidad, después de todo, hay muchas preguntas que surgen, pero como dicen las chicas, se fueron respondiendo solas. Y mi pregunta era para José, era cómo fue trabajar con esta topadora, porque ahí Gastón se autopercibió como una topadora, el equipo en sí y la forma de trabajar. Entonces, bueno, ¿cómo es entrar a un equipo ya así y cómo es trabajar con ellos, no? Bueno, yo venía trabajando con Gastón en ICAPO, con Cirulaxia, desde febrero, creo que me incorporé ahí. Entonces, un poco ya entendía sus lógicas de trabajo. Acá en el Mayorado era otra cosa igual, porque bueno, estaba Rodo muy presente claramente, y ellos se entienden y viven juntos, entonces como que de pronto llegábamos al ensayo y era como, bueno, cambiemos esto, y todo el tiempo era como, había nuevas ideas y nuevas propuestas, que siempre es un desafío, pero personalmente siento que, no sé, a mí me encanta porque es como que me corre del lugar cómodo de decir, bueno, está esto marcado, vamos con esto, sino que es como siempre un poco reinventar sobre la marcha. Y es un re desafío como estar atenta también a responder a eso y siento que más allá de que Gastón se definía como una topadora, siento que en el camino como que daba lugar como a detenerse un segundo y como charlar, bueno, qué está pasando con estas nuevas cosas que surgen. Yo me sentí muy cómoda, o sea, como que sentí que en el equipo se permitían como esos lugares de decir, bueno, ¿qué les parece? Charlemos sobre esto, qué se está viendo, mismo de convocar a otras personas a ir al ensayo, como, bueno, ¿qué se está viendo? Es como que se deja ver ese entramado de miradas y se les da lugar, como siento que ahí se refleja lo amoroso que incluso me parece que es parte de la poética del Gastón y el Rodo, sobre todo, porque ellos ya vienen trabajando así. Me encanta autopercibirme como una topadora. Bueno, vamos a cerrar entonces, Lau. Bueno, yo digo una ultimita cosa. Yo agradecido, por supuesto, a todos en realidad, ¿no? A mí me pareció cuando empezamos a trabajar desde nosotros, con Laura, con Ana, con el Colo, y pensamos la obra,
enseguida dijeron sí, me parecía que esta era una obra acertada para que puedan trabajar luego ustedes, de haber aceptado ir al Cuenco. No me gusta a mí mucho de dar trabajos prácticos con mi sala o con mis obras, me parece, no sé, no me gusta. Pero bueno, nada, estaba tan alejado que digo, bueno, esto no es mío, ¿viste? Qué sé yo, lo propongo y a la vez sí lo siento. Es raro lo que siento con el Mayorado, pero bueno. Nada, me parecía que estaba bueno, entonces agradecido de que hayan aceptado la propuesta, agradecido con el equipo entero. Nada, el Rodo y el Gastón son mis amigos grandes, así que bueno, nada, los amo mucho, así que bueno, muchas gracias por compartir esto, por ser generoso y también por decir la verdad, que eso a mí me parece importantísimo. Decir la verdad, es decir cuando las cosas son pensadas, decir cuando las cosas salen por puro azar, decir que no sé, está muy bien decir no sé. Y me salió, y bueno, y tengo la obra y no sé, mira lo que vi ella. Está muy bien, digo, ¿no? Me parece que la verdad es fundamental. Entonces, bueno, está buenísimo. Gracias por la sinceridad. Eso. Me sumo ahí a los agradecimientos, gracias a todo el equipo del Mayorado, gracias por hacerse el tiempo, hoy que tienen función, Rodo, Gastón, José, Maca, gracias por abrirnos también las puertas a sus registros, sus decisiones, sus inquietudes, todo el proceso, ¿no? Y también se agradece que compartan cómo fueron ahí entramando esta red amorosa que devino en producción y que se sostiene por todo lo afectivo, que es tan importante además en este contexto, que es también lo que sostiene este espacio que tenemos, la orientación artes escénicas que tenemos ahí en la licenciatura en Arte y Gestión Cultural, con Rodrigo, con Nelson, con Ana, y con los estudiantes, que también les quiero agradecer especialmente que se hayan sumado hoy, con sus inquietudes, que hayan abrazado la propuesta de ir a ver la obra, que se hayan organizado también para eso, siendo que no todos viven en Córdoba, se hayan hecho también el tiempo para verla, para compartir, para estar hoy, para recorrer el texto que también hemos compartido, así que gracias a ustedes, gracias por todo. Y no sé si alguien quiere decir algo más. Los chicos no van a decir no, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Claro, ahí está. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias. Para mí hay algo de que lo que dijo Rodrigo que me gustaría como quedar en ese final, pero me parece que es buenísimo de esto de hablar con la verdad sin tanta esta cosa que se viene creando hace mucho tiempo de estos grandes maestros, las grandes maestras, que parecía que les bajaba la iluminación divina y era una creación que hablaba de genialidades. Idea original, Y puesta, claro, texto. entonces hay algo de eso, de empezar a abrir como ese lugar mucho más sensible de la creación en donde, no, a mí esto me salió de pedo. No, esto lo pensé y no me quedó bien, y esto me salió bárbaro. Sí, pero ¿sabes qué? Sobre todo cuando hay laburo, porque hay laburo. Claro. Eso en realidad. ¿Entendés? Eso es. Entonces, hay parte de la deconstrucción que viene de empezar a hablar desde ahí, como hablar desde ese lugar, de, bueno, sí, esto no sale, esto es que es solamente abrir el corazón y nada más, a mostrarte fallado y a decir no sé. Genial. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.